político. Así que bueno, ahora sí les solicitaría que escriban su nombre, apellido, su DNI para poderlos registrar en el aula virtual y decirles de que eh, a modo, bueno, del mensaje de esta mañana, que, bueno, varios habían quedado con la duda de las obligatoriedades de las clases teóricas, y decirles que las clases teóricas, en este caso, o sea, el reglamento lo dice, no hay una obligatoriedad, pero sí va a haber, digamos, un registro de la asistencia, de la participación, ¿no? De ustedes en las clases presenciales, ¿no? Como en esta mañana, por ejemplo, estuvimos reunidos con los estudiantes en el salón Mariano Moreno. De esta forma, entonces, yo voy a registrar, si bien la participación, ¿no? Bueno, no en la mayoría de las clases teóricas, pero sí el interés que ustedes tienen en participar, en asistir a la asignatura. De todos modos, pueden hacerlo, ya sea en horas de la mañana o en horas de la tarde. Eh, Reiterarles que, bueno, el próximo jueves 9 de octubre, vamos a tener clases ya presenciales en el Esquincho, Salón Moreno, Esquincho del Rectorado, de 10 a 12 a la mañana y de 16 a 18 a la tarde. Bien, bueno, entonces voy seguidamente a decirles eso y voy a comenzar. Un segundo, vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar. Ustedes me van a decir si es que pueden visualizar, si pueden visualizar el PDF. Sí, bien, ahora lo pueden visualizar al PDF. Sí se ve, profe. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces, vamos a esta clase que tenemos de las 16 a las 18. Y bueno, sin que les solicito el tema de los micrófonos que no estén encendidos para que no haya interferencia. Entonces, vamos a trabajar sobre la unidad temática número 2, que es Ciencia Política y Derecho Político. Bueno, vamos a comenzar con lo que es Derecho Político y Ciencia Política y vamos a ir viendo por partes, ¿no es cierto? Base a la unidad, les solicito los micrófonos, por favor, a la unidad temática número 2 que comenzamos. Entonces, bueno, como uno de los textos importantes, básicos de bibliografía obligatoria es la de Mario Justo López. Bien. O sea, en este capítulo, que les he subido ya al aula virtual la bibliografía, Mario Justo López nos interpela respecto de lo que es el derecho político. Bueno, asignatura que ustedes tienen casualmente dentro de la carrera de Derecho. Entonces, nos interpela a través de varias preguntas, ¿no? Varias preguntas que el jurista se hace respecto de qué es el derecho político, cuál es el objeto, cuál es su finalidad, o sea, para qué sirve, cuáles son sus relaciones, ahí las relaciones con la teoría del Estado y luego con la ciencia política. El objetivo es satisfacer de una forma o de otra que se entienda, ¿no? Qué significa derecho político. A lo que hace referencia la expresión derecho político. Esa expresión, nos dice López, abarca un conjunto de temas o asuntos relativamente determinados y relacionados entre ellos. Y ella ya va marcando lo que es un conjunto de temas, de asuntos, ¿no? Que van a estar relacionados, o sea, interrelacionados, ¿no? Luego va al aspecto gramatical, que si bien, bueno, no es nuestro interés, pero continúa en lo que tiene que ver con puntos de vista, ¿no? De este derecho político, según, digamos, teóricos de la ciencia jurídica como Posada, como De Bedia, ¿no? Cuando analizan el origen, los antecedentes, ¿no? Del tema del derecho político y de la cátedra también. Para ello la idea es buscar el sentido y el alcance de la expresión derecho político, ¿no? Y nos dice, según, digamos, estos teóricos jurídicos, que el derecho político es una de las ciencias políticas particulares. Quizás después vamos a ver con lo de ciencia política porque está muy relacionado con lo que es derecho político. Y que expresa casualmente la articulación de dos nociones importantes. Por un lado, el Estado y por el otro, el derecho. Y tiene como su base principal en el conocimiento previo del Estado. Y este conocimiento previo del Estado, que decíamos esta mañana, que es una institución que a lo largo del tiempo se ha conformado como una institución y que está conformada por elementos como el territorio, la población y el poder soberano, se va a fundar necesariamente en una teoría del Estado,
Bien, esta teoría del Estado es importante para poder, digamos, visibilizar cuál es la influencia, ¿no?, del derecho político propiamente dicho. Bueno, acá, si amplío este gráfico, ¿no?, nos dice derecho político según Posada, según de Bedimitre, y considerando también a teóricos como Jelinek, Kelsen y Heller, ¿no?, teóricos importantes del derecho. Ustedes lo ven en Introducción al Derecho, en el Derecho Constitucional, y lo vemos en Derecho Político. Y bueno, van a ver que hay círculos concéntricos. Entonces, en el primer círculo concéntrico, para Posadas, tenemos nosotros el derecho político, que es, ahí tenemos, acá, yo voy a, con la manito, voy a señalar, este DP es derecho político. Entonces, es un interludio entre dos campos importantes, que por un lado es el Estado, como institución, como elemento importante, y por el otro lado es el derecho, ¿no? El derecho, digamos, como un conjunto de reglas, de leyes. Y por el otro, para David Dimitre, el derecho político también es como una circunscripción, ¿no?, entre lo que es la política, ese quehacer de las actividades humanas, y el derecho propiamente dicho. Entonces vemos que están relacionados, ¿no?, el derecho político tanto con el Estado como con la política. Bien. Entonces, para Jelinek, el derecho, los micrófonos. Para Jelinek, el derecho político o la doctrina general del derecho político es una parte de la doctrina o la llamada teoría general del Estado. Bien. Ahora, esta doctrina o teoría general del Estado se identifica con lo que es la teoría del derecho político. Hermann Heller, si bien no precisa el concepto de derecho, digamos, pero sí concibe lo que es la teoría del Estado. Y esa teoría del Estado va a estar integralmente como ciencia política. Y esa ciencia política como ciencia de la realidad, que tiene por objeto el conocimiento del Estado en su plenitud. Entonces, de esta forma, el concepto de derecho político y la asignatura llamada derecho político tienen, digamos, obviamente relación, pero también están sujetas a algunas cuestiones. Lo que tiene entonces en común es la confluencia del derecho con el Estado y a su vez con la política, es decir, la faz jurídica de este último, ¿no? Y ello es lo que da, digamos, lo que da el derecho político o derecho del Estado, o si se quiere denominar derecho constitucional o introducción al derecho constitucional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que según los programas de diferentes cátedras, adoptan diferentes denominaciones. Bueno, para este caso, el tema de lo que sería derecho político. Entonces, una cosa nos dice es el concepto de derecho político según los que trataron los tratadistas que lo consideran, y otra mucho más amplia es el contenido de programas y de cátedras, ¿no?, que se llaman derecho político. Entonces, por eso se explica y se justifica, ¿no?, esta denominación que se fue dando a lo largo del tiempo. Bien. Ahora, en lo que hace al contenido, ¿no?, de este programa de derecho político, y en base, digamos, al plan de estudio de algunas facultades, en lo que hace a su enseñanza, abarca, nos dice, un conjunto de temas que desbordan muchas veces los límites de las relaciones del Estado por un lado o la política por el otro con el derecho. Entonces, contiene a su vez este derecho político la historia de las ideas políticas en conexión con la historia de hechos políticos. Bien, sin enfoque sistemático de dinámica política, pero hay temas también introductorios a lo que hace la teoría de la Constitución, a lo que hace el constitucionalismo, a los primeros elementos para la consideración del Estado en lo que hace a su faz sociológica. Entonces acá tenemos que la ciencia jurídica, la ciencia política, la ciencia de la sociología y estas ciencias sociales tienen mucho que ver, digamos, con la constitución de lo que es el derecho político. Entonces, muchas veces surgen controversias y, bueno, ¿cuál es entonces el objeto real de la asignatura? Bueno, ¿cuál es? La verdad que todo también tiene una cierta polémica, ¿no? Y toda respuesta requiere una aclaración previa, ¿no?, en lo que hace a lo que es ciencia en general del Estado, en lo que hace a teoría o doctrina, ¿no?, del Estado, en lo que hace a ciencia política, teoría política, política y ciencias políticas propiamente dichas. Entonces, derecho político, con todas estas denominaciones, abarca un conjunto de temas y materias de dudosa unidad y relación entre ellos, muchas veces de contenido, digamos, elástico y de límites imprecisos. Entonces, ahí es donde
entonces surge una controversia y una polémica, una discusión acerca de la denominación apropiada de estos conceptos, ¿no es cierto?, básicos, de estos conceptos unificantes, de la determinación del contenido, de los límites. Bien, pero eso lo vamos a ir exponiendo en lo que es fundamental bueno, yo cómo lo vamos a ir relacionando también, ¿no? Lo que sí, uno del objeto de estudio de esta denominación, de esta asignatura que es Derecho Político, el objeto de estudio es la política. Entonces, si el objeto de estudio es la política, también, o no solamente el Estado, el concepto de política va a comprender lo que es el Estado y también una serie de fenómenos que, si bien no son estatales, pero que constituyen todo el conglomerado en que se desarrolla la vida de acá. Entonces, abstraer el Estado de su conexión social significa privarlo de la realidad. Entonces, no basta por eso el estudio de la teoría, salvo que ampliando su objeto y su sentido se la considere como ciencia política. En realidad, el estudio debe ser integral, como nos dice, no debe ser relativizado o parcializado, según Kelsen, o el poder de decisión también, ¿no?, para Smith, o el Estado en general para Jelinek. El estudio del Estado integralmente no significa la consideración de todas y cada una de sus relaciones con otros objetos de conocimiento, pero sí la consideración de aquellos aspectos necesarios de su ser, de su estructura y sus funciones. Para ello, digamos, las nuevas corrientes, que la vamos a ver enseguida, de la ciencia política, que coinciden en concentrar la atención, ¿no?, con un criterio unívoco en lo que hace al estudio del poder y a su vez a la faz dinámica de la política. Y ahí viene otro interrogante importante, que es política y ciencia política. Volvemos al tema de la política, ¿no?, a hablar sobre la época de la polis. La idea de muchos la llamaban también ciencia del Estado. Bueno, en realidad esta actividad está muy relacionada con lo que es la conservación, con lo que es el ejercicio del poder, de la resistencia, ¿no?, y en lo que es ciencia política, para referirnos al conocimiento, ¿no?, ¿no?, de esa actividad política, ¿no? Si bien la política como una actividad, pero toda actividad tiene que tener un objeto de análisis, un objeto de estudio, y para ello quien le brinda, digamos, ese dogma de conocimiento es la ciencia política. Bien. Entonces ahí volvemos a otra cuestión, que es la política como actividad. Entonces decimos que la política es esencialmente actividad, es acción, es obrar, es conducta, es práctica. Esos son los aspectos principales de lo que es esa actividad. Pues una actividad en sentido amplio, pero también una actividad que tiene múltiples y variadas formas y variadas dimensiones que ya las habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Decíamos de las dimensiones, la dimensión agonal, la dimensión o faz arquitectónica, ¿no? Bueno, diferentes dimensiones que tiene esta actividad de lo que es de la política. A su vez, la actividad también de la política está muy relacionada con la actividad de lo que es el político y la actividad de lo que es el gobernante. Entonces, hacer y pensar con relación a esa posesión, a ese ejercicio del poder y también de sus objetivos, hacen al contenido integral de esa actividad. Y la política, como actividad, como un quehacer, como una lucha por el poder, en lo que es su faz agonística o su dimensión agonística, en la cual converge la tarea del político y el ejercicio del poder también en lo que es su fase arquitectónica, lo que es la tarea, ¿no?, del estadístico. Por un lado tenemos entonces la lucha del poder, que es la fase agonal, que es tarea propia del político propiamente dicho, que todo el tiempo, digamos, tiene una actividad práctica, que es la política, y por el otro lado tenemos ese ejercicio del poder, ¿no?, en lo que hace al estadista, al gobernante, ¿no?, en lo que es a su fase arquitectónica. Eso nos quiere decir. Bien. Por un lado, entonces, tenemos lo que es el político y por el otro lado tenemos el estadística. También hay un texto de Max Weber que se llama El político, casualmente por aquella función y aquella actividad, ¿no?, propiamente dicha. Bien, en si bien tienen algunas relaciones en comparación, tanto la actividad del político como la actividad del estadista, pero la idea sobre el político se vincula más a lo que es la lucha, esa faz agonal por el poder, mientras que la idea sobre lo que es el estadista se caracteriza por un ejercicio del poder a partir de lo que son los órganos del Estado. Y son, digamos, el gobernante de los órganos estatales, que tenemos los poderes institucionalizados, el poder legislativo, el poder ejecutivo, ¿no es cierto?, y los demás poderes. Entonces nos lleva a decir que la figura del político resulta ser omnicomprensiva y abarca también la del estadista. En su total dimensión, el político no solo lucha por el poder, sino que también va a crear, va a educar, va a gobernar,
aún desde la parte, dice, desde el llano, desde el origen, ¿no? Es estadista, sin ejercer función pública y sigue siendo político. Estamos hablando del hombre, estamos hablando de nosotros mismos. O sea, no implica, digamos, tener un cargo para realizar una actividad que sea de interés político. Por eso hablamos de un conductor, un educador, un creador, digamos, cuando toma en sus manos, en este caso, esta actividad política y como timón principal, ¿no?, de lo que es el Estado. Entonces ahí tenemos a la política, por eso muchas veces hacen referencia a la política como la arte, como una técnica, y esta mañana una de sus compañeras la definía la política como un arte, como una técnica. Bueno, lo que sí, esa actividad entonces, que tiene esa actividad con su dimensión, como una dimensión multivariada, multiforme, que consiste en la política, muchas veces no es puramente espontánea ni mecánica. Es una actividad que es deliberada, está dirigida en base a fines y sujeta de algún modo también a reglas. O sea que no es todo, digamos, sino que sería, digamos, entonces esta actividad está deliberada, está, digamos, orientada a fines. Y es también arte y técnica. Arte, ¿por qué? Arte cuando predomina, digamos, el factor creativo. Y bueno, en la época, digamos, de la Grecia clásica, podríamos también decir que los pensadores o filósofos hacían referencia a la política como un arte. Lo decían el arte muchas veces de lo posible, ¿no? De aquello que es alcanzable, de aquello a lo que uno puede, digamos, también desarrollarse, participar y debatir. Entonces, arte y técnica de conducir, sea desde lo que es el llano, sea desde lo que es el gobierno, pero también de actuar, ¿no es cierto?, sobre la realidad, modificándola, creando y educando. Allí, Mario Justo López aborda también lo que es la actividad y lo que es el pensamiento político, siguiendo esta línea de la política como actividad. Esta política que no es puro quehacer, nos dice, fáctico, psíquico, físico, sino que es lucha por el poder y ejercicio del poder. Entonces es también pensamiento destinado, nos dice, a ese quehacer. Pero este tipo de pensamiento orientado hacia lo que es la praxis, que es la práctica, y que forma parte de ella, debe distinguirse conceptualmente del pensamiento orientado hacia lo que es el conocimiento, que es la nociología, el conocimiento, que es el conocer metódico y objetivo, que ya es riguroso. Entonces, a partir de allí, la política tiene, digamos, está encuadrada en lo que sería una ciencia o una disciplina que la va a estudiar y la va a analizar, que es la ciencia política propiamente dicha. Entonces, sobre un mismo objeto difieren fundamentalmente los enfoques. Esto a su vez no significa, en palabras de Justo López, que la ciencia política puede separarse, ¿no?, radicalmente del arte político, ni que deja de ser ciencia práctica, ni tampoco que omita la consideración del deber ser del Estado. Entonces significa que solamente una distinta orientación de la finalidad del pensamiento y por eso también de su estructura. Entonces, en esa actividad de pensamiento político, la ciencia política aspira a un conocimiento que tenga una validez general y a su vez sea susceptible ese conocimiento de confrontación y de comunicación, ¿no? Como toda ciencia, tiene un método y un objeto de estudio. A partir del fines del siglo XIX y principios del siglo XX, como vemos esta mañana, se inicia todo un desarrollo en los Estados Unidos, principalmente, y luego en Europa, de diferentes posturas teóricas y corrientes de pensamiento que analizan la política dentro de lo que es, digamos, el punto de vista científico. Entonces, el pensamiento político orientado hacia la acción aspira, digamos, al éxito en lo que hace esa dinámica de lucha por el poder. Bien. En lo que hace, nos dice frecuentemente, como lo ha advertido Kelsen, la inspiración del conocimiento cognoscitiva muchas veces marcha, nos dice, en impura mezcla con la intención política, o sea, el postulado político. Entonces, la constancia muchas veces del riesgo resulta ser una base necesaria para afrontarlo y superarlo, ¿no? Y bueno, quiere decir que hay una diferencia entre lo que es la práctica, ¿no?, de la teoría, porque estamos hablando de la actividad política, del político propiamente dicho, ¿no?, que se desarrolla a través de su arte, su creación, pero estamos hablando por otro lado también de los conocimientos. Entonces, como todo conocimiento, esa actividad política debe estar enmarcada dentro de una ciencia propiamente dicha. Y por otro lado tenemos el constitucionalismo o la política como oficio del ciudadano. Entonces, la política en su total dimensión adquiere también, con el advenimiento del constitucionalismo, nuevos matices, que se implica que la transformación del Estado como institución, que supone el constitucionalismo, se va a fundir en lo que es la comunidad del pueblo. Y ahí es cuando, bueno, hace hincapié, por supuesto, acá en la fase agonística de la misma, Nicolás Maquiavelo, ¿no? No escriban, digamos, la pantalla, porque si no, no puedo. Que separa también lo que es la política, ¿no es cierto?, de la moral y esas cosas, ¿no? Entonces, hasta así, digamos, podemos decir que el oficio
hablaba Nicolás Maquiavelo de lo que es el príncipe, podemos decir que el oficio del ciudadano, el oficio del ciudadano, ¿no? No se trata solamente del ejercicio de un conjunto de derechos, sino que fundamentalmente significa el cumplimiento también del conjunto de deberes que la Constitución, ese reglamento jurídico, ese conjunto de normas, le va a imponer. A través de hay normas, por supuesto, consuetudinarias y todo eso, pero la Constitución, digamos, ¿no? Es la que le va a dar ese poder imperativo al desarrollo de la actividad política. Entonces también van a haber obviamente interrogantes básicos en lo que tiene que ver con todo esto, ¿no? Y cómo el constitucionalismo llega a alcanzar su expresión más amplia, ¿no? En lo que hace también al dirigir también el oficio del gobernante, el oficio del ciudadano traten de... Les solicito los micrófonos, por favor, los micrófonos. Bien, entonces allí se interpela por otras preguntas, si se trata de una ciencia nueva, si realmente ya lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas, si tiene un objeto preciso o cómo tiene que ver. Y si esta ciencia política, realmente, si la ciencia política es una ciencia, bueno, puede afirmarse, digamos, que los orígenes de la ciencia política se remontan a Platón, a Aristóteles, pero no como ciencia del conocimiento, sino como una ciencia, como una técnica, digamos, como una actividad, como un quehacer político, como un arte propiamente dicho. Ya a partir del fin del siglo XIX y principio del siglo XX podemos decir que que la actividad política comienza a ser analizada y estudiada por una disciplina científica que es la ciencia política. Y de esta manera, entonces, es que adquiere el rango la ciencia política de disciplina, ¿no? De disciplina científica, que tiene un objeto, tiene un método, como ya dije, y con el objeto de estudio casualmente la política. Y no solamente la política, sino también el Estado, sino también los regímenes políticos, sino también la política pública y tantas otras, acá tenemos, ¿no? Tantas otras dimensiones. Bien, en lo que hace entonces a los aspectos principales, siguiendo lo que es el rango de estudio de la ciencia política, acá tenemos cuatro. ¿No? Tenemos lo que es la teoría política, que abarca las historias de las ideas políticas, la teoría política propiamente dicha. Tenemos las instituciones políticas, cuyo análisis principal es el constitucionalismo, la constitución, los gobiernos, el gobierno central, bueno, ahora puede ser gobierno regional, gobierno nacional, gobiernos municipales, y todo aquello lo que hace a la actividad casualmente de ejercicio del poder del hombre, ¿no? A través de lo que es gobernar. La administración pública, las funciones económicas y las instituciones políticas también comparadas. En lo que hace a un tercer nivel, tenemos los partidos políticos, los grupos, que son los diferentes grupos que se van a ir conformando, ya sea para ejercer una determinada presión, ya sea para tener un determinado interés, ¿no? Pero son los diferentes grupos y asociaciones y organizaciones que tienen un fin político. Y luego tenemos, por favor, el audio, no puedo acá, no puedo ser. Claudia González. Y luego tenemos lo que es las relaciones internacionales. Disculpen, me faltó el tema de la opinión pública, sino que el tema de la interferencia. Lo que es la opinión pública, lo que es la participación también del ciudadano en lo que es el gobierno y la administración. Y finalmente las relaciones internacionales, que es una disciplina relativamente nueva, pero que las relaciones internacionales han surgido casualmente de la madre, que es la ciencia política, y que trata sobre la política internacional, sobre la organización y la administración internacional y sobre el derecho internacional, ya sea público o privado, propiamente dicho. Bien. Bueno, esto entonces en lo que hace a este capítulo que les he subido, digamos, sobre derecho político, ¿no? Una breve introducción a ese estudio de derecho político que nos hace el abogado Mario Justo López. Bueno, yo dejo de compartir y... Bueno, un segundo. Se me quiere tildar. Bien. Bueno, sí. Siguiendo entonces con el estudio, ustedes me van a decir si la diapositiva está circulando o no. Sí se ve, profe. ¿Se ve? Bueno, bien, gracias. Bueno, en este trayecto de esta unidad temática número 2, que fuimos, digamos, en la mañana de adelante, digamos, comenzamos desde el inicio, no llegamos un poco al final, pero bueno, ahora comenzamos desde lo que es el final, ¿no?
cuando hacemos referencia a derecho político, a cuál es el objeto, a cuáles son sus criterios institucionales, ¿no? Tanto, y a lo que tiene que ver con la relación del derecho político con lo que es la política propiamente dicha y con lo que es la ciencia política como una disciplina científica, ¿no? Sin, digamos, también dejar de lado, digamos, lo que es la teoría del Estado, la teoría del derecho y el constitucionalismo, que conforman, digamos, lo que sería el objeto de estudio de análisis de lo que es el derecho político. Por supuesto que hay mucha discrepancia, ¿no?, al respecto, pero es importante conocer también el tema del conocimiento de lo político y cómo se fue dando, digamos, la ciencia política, cómo fue su ubicación, digamos, a lo largo del tiempo, su evolución histórica, sus principales enfoques teóricos, metodológicos, ¿no?, escuelas, corrientes, ¿no?, ideología, y, bueno, todo lo referente a esta disciplina. Van viendo la diapositiva. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Bien. Gracias. Entonces vamos a la ciencia política. Bien, la ciencia política, ¿cómo se constituye? La ciencia política se constituye como una disciplina entre fines del siglo XIX y el siglo XX, cuando se incorpora en el ámbito universitario como una carrera diferente y autónoma de lo que sería la ciencia de la administración y el derecho. Ustedes, bueno, están cursando casualmente lo que es derecho, ¿no?, abogacía. Pero es importante, digamos, la ciencia política y en esta asignatura principalmente derecho político, porque ya vimos, y lo dijo Mario Justo López, y teóricos como Kensel, Heller y demás otros, Gelliner, ¿no es cierto?, que la teoría del Estado y que la teoría del derecho están muy relacionadas a lo que es el análisis de la política. En su fase agonal, por un lado, la lucha por el poder, y en su fase arquitectónica, por el otro lado, que tiene que ver la función y la tarea que van a cumplir el estadista, o sea, el que asume, digamos, las tareas públicas de gobierno. Entonces, para eso es importante poder, digamos, también analizar, digamos, la política desde el punto de vista también de, no solamente del quehacer y de la actividad humana, sino también como un objeto y como un estudio que analiza la ciencia política. Entonces, la ciencia, siguiendo con esta ciencia política, es la disciplina que estudia instituciones, procesos políticos y considera los hechos políticos como fenómenos sociales. Entonces, allí tenemos que esta ciencia ha generado un campo de conocimiento muy amplio y a su vez se interrelaciona con otras ciencias, como la historia, como la geografía política, como la sociología política, como la filosofía política. Franco Basari, disculpe silenciar el micrófono, y el derecho político, derecho constitucional propiamente dicho. Entonces, hay 5 grandes tópicos importantes de conocimiento que aborda. Ya lo habíamos visto también en el ensayo, ¿no es cierto?, de Mario Justo López, pero bueno, volvemos sobre algunas otras que he incorporado: la teoría política, que ya dije, las instituciones políticas, el Estado, regímenes políticos, la Constitución, el gobierno, la administración política, los partidos, grupos y opinión pública, que son los partidos políticos, los grupos y organizaciones, la participación de los ciudadanos, las relaciones internacionales, la política internacional a nivel mundial, y la que me faltaba y que no figuraba, que son las políticas públicas y la gestión pública, que son las políticas, digamos, que se van a implementar, ¿no? Van a tener diferentes dimensiones en lo que tiene que ver, ya sea una política orientada, por ejemplo, hacia la salud, una política orientada hacia la educación, una política de gobierno, una política medioambiental, y etcétera. O sea, que va a tener diferentes áreas importantes en donde se va a diseñar, donde se va a evaluar, donde se va a diseñar y donde se va a implementar esa política. Por supuesto, la función pública también y la gestión pública también forman parte de este tópico. Ahora, en lo que hace a este conocimiento, del conocimiento de esta ciencia, Lucía, el micrófono. Lucía Fernández, el micrófono. Bueno, en lo que hace al conocimiento de esta ciencia, durante todo el desarrollo histórico, hay un proceso intelectual que se va a iniciar en la antigüedad y que alcanza hasta la época actual. Primero se va a manifestar a través de la intuición, a través del conocimiento, luego a través de la reflexión acerca de la actividad política, hasta llegar a adquirir, digamos, las categorías de una disciplina científica que puede situarse a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, primero en la política como práctica, objeto de la razón y de la reflexión. Primero la política como práctica, objeto de la razón y de la reflexión, para luego, digamos, ser, digamos, analizada e investigada por una disciplina. Los orígenes de esta política se remontan, obviamente, a la antigüedad, ¿no? Tiene sus raíces en la filosofía, en la historia, el derecho también, ¿no? Entonces, este conocimiento político se encuentra disperso entre estas disciplinas: filosofía, historia, derecho. Autores y filósofos, como por ejemplo Aristóteles, como Platón, ¿no es cierto?, e inclusive en otras latitudes, como por ejemplo en el Asia,
también desde Confucio a Lao Tse, ¿no es cierto? También, digamos, sientan las bases de reflexiones acerca de la política. O sea, no solamente está occidentalizada, sino que también, digamos, hay teóricos, digamos, que han, pensadores, ¿no es cierto?, que han, se han basado y han sentado algunas bases de la reflexión, ese reflexionismo que tiene que ver con esa actividad política. Luego historiadores también y pensadores como Tucídides, como Heródoto, como Cicerón y otros aportaron un conocimiento importante en lo que hace a la formación del Estado y a las, digamos, tácticas, ¿no es cierto?, y estrategias de la guerra por aquel momento. Entonces, los orígenes de esa ciencia en la antigüedad, Nada más. silenciar el micrófono, Carolina, silenciar el micrófono. Entonces, significa silenciar otras disciplinas, digamos, que contribuyen también al conocimiento político, como por ejemplo la oratoria, como por ejemplo la retórica, como por ejemplo la gramática, aportan también el saber práctico para lo que es esa construcción discursiva. Silenciar el micrófono. Carolina Delgado, silenciar el micrófono. Que había recibido plata, que ahora parece que recibió, pero sin fines, que lo que el tipo. Aquí hay una, no sé quién ahí silenciado a alguien, no se debe silenciar otra vez. Bueno, ahí está. Ignacio le silenciado. Bueno, si me siguen entonces desde la Edad Antigua, ¿no?, pasando por lo que es la Edad Media, también desde lo que es los llamados padres, los llamados padres de la Iglesia, ¿no?, como por ejemplo Marsilio de Padua, ¿no?, uno de ellos, que ha teorizado también sobre los pensamientos, digamos, sobre lo que es la política, el Estado, el imperio, la Iglesia, ¿no?, la monarquía de lo que es el derecho divino, los orígenes también del derecho natural, no solamente el derecho positivo, sino el derecho natural, esta idea de lo que es el imperio, esta formación de las primeras naciones. Bueno, ya en la Edad Media, digamos que en la época del oscurantismo también, digamos, había, digamos, a pesar de que era una edad, digamos, en la que no se podía tampoco dilucidar algunas cuestiones, pero ya circulaban, digamos, estos análisis y estudios de lo que es la política. Y luego también con lo que es la corriente humanística y el Renacimiento. En lo que hace a los humanistas y el pensamiento político que se va a florecer, digamos, en Italia, el humanismo es como una de las bases intelectuales que da lugar al surgimiento del Renacimiento en la Europa. Entonces, pensadores políticos, y de ahí es cuando surge Nicolás Maquiavelo, entre otros, son los primeros, digamos, que analizan el tema de la ciencia política y la política separada también de lo que es la moral y de lo que son las creencias religiosas que hasta ese momento se venían analizando. Se debatían, por supuesto, las cuestiones políticas, pero siempre tenían una impronta de valores en lo que tiene que ver con el bien común, en lo que tiene que ver con la ética, y también las creencias religiosas propiamente, digamos, de aquellas épocas. Pero a partir del humanismo y en adelante, ¿sí? ¿Alguien quería hablar? Disculpen, porque yo sigo, pero bueno, si alguien quiere hablar, levanta la mano, a ver, yo vuelvo. ¿Alguien había tomado la palabra? Bueno, yo continúo. Les decía que hasta aquella época, ¿no es cierto?, Nicolás Maquiavelo era uno de los principales que analiza el tema del príncipe, analiza el tema también de la política, de las estrategias y las tácticas que utiliza, en este caso, el príncipe, ¿no es cierto?, para llegar al poder. Ese, digamos, el objetivo, ¿no?, de El Príncipe, el libro, digamos, de Maquiavelo, y es una obra importante para los politólogos. Luego, en el ambiente intelectual también, digamos, van surgiendo, obviamente, diferentes universidades que analizan y abordan, ¿no es cierto?, el conocimiento político. Luego surge, digamos, toda una serie de pensamientos también en lo que hace durante la Edad Moderna y ya en el pensamiento ilustrado, ¿no?, que comienzan con Thomas Hobbes, ¿no?, con esa construcción teórica del Estado absolutista, defender ese llamado Leviatán. Los llamados pensadores utópicos como Tomás Moro, quien conforman, digamos, una forma de pensamiento político, una crítica del presente, de lo que es el futuro imaginario, por ejemplo, La Ciudad de Dios y algunas otras, ¿no es cierto?, que analizan la utopía, propiamente dicha la utopía, disculpen que la de Tomás Moro, estaba hablando de lo que es San Agustín. Bueno, la utopía, ¿no?, de Tomás Moro, que hace una crítica del presente, de lo que es el futuro imaginario. Luego otros pensadores que analizan la soberanía, como Jean Bodino, el tema también de los derechos del Estado, digamos, de lo que es la lógica, de lo que es la parte empírica, desde los derechos, ¿no?, como Locke, y bueno, pensadores de la tradición ya del siglo XVIII, como Montesquieu, en lo que es el espíritu de las leyes, y Jean Jacobo Rousseau, en lo que es la teoría del contrato social. Entonces así se va conformando grandes escuelas de pensamiento político. Desde lo que es el liberalismo, que tenía obviamente una impronta política, pero también económica, en lo que hace a lo político, uno de los pioneros es John Locke, en lo que hace a lo económico es Adam Smith, pero bueno, también surgen, digamos, otras corrientes en lo que es el socialismo, el conservadurismo. Bueno, entre todo eso van a surgir entre esos siglos diferentes corrientes y doctrinas que van a generar todo este tema
de indagar sobre lo que es la política. Bueno, en lo que hace a las revoluciones, acá sí es importante también, hay que tener en cuenta que surgen diferentes revoluciones, procesos revolucionarios en Europa y en el mundo también. Por ejemplo, en América, en el año 1766, entonces, esta revolución americana, ¿no?, que ha sido inspirada por ideas liberales. Estas revoluciones se inspiran en ideas también políticas. El tema de la nobleza, el tema del clero, el tema de la burguesía, el tema de la crisis del Estado absolutista feudal, lleva casualmente a generar todo un proceso revolucionario, ¿no? Como en el caso de la emancipación de las 13 colonias de América del Norte de la corona británica, y a través de la Declaración de la Independencia del año 1776, inspirándose casualmente en ideas del liberalismo político de John Locke y de lo que es la división de poderes de el barón de Montesquieu. Y la Revolución Francesa, que se va a dar en el año 1789, que se va a inspirar también en doctrinas políticas, como la de Jean Jacobo Rousseau, la idea del contrato, como la de otros también pensadores liberales, ¿no?, que luego da lugar a la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano del año 1789 y la caída del régimen monárquico absolutista por aquellas épocas. Entonces, en este periodo aparecen conceptos, no la ciencia, pero aparecen conceptos importantes de la ciencia política moderna. La idea de ciudadano, la idea de ciudadanía, lo que es el Estado, lo que son los derechos, lo que es el Estado-nación, lo que es pueblo, lo que es representación y soberanía, ¿no? Y bueno, muchos, digamos, se preguntan, ¿no?, ¿en quién reside el poder? ¿De dónde proviene el poder de los gobernantes? ¿No? ¿Y quiénes son los ciudadanos? ¿No? Pero bueno, para no hacer en este caso, a ver, la clase monótona, entonces yo voy a estar atento, a ver, voy a hacer participar. Ignacio Benjamín Calapeña, ¿me van siguiendo? A ver, ahora se silenciaron todos. Cristina Martínez. ¿Está Cristina Martínez? A ver, sí, sí. ¿Está Cristina Martínez? Y si no, a ver, yo Profe. necesito que participemos. A ver, ¿quién sí, ¿quién dijo profe? Yo, Ignacio Benjamín Calapeña, disculpe, profe, estaba en el baño, ¿qué sucedió? Bueno, ¿quién es su nombre? Dígame primero su nombre. Calapeña Ignacio Benjamín. Ah, bien, ahora, pues lo dijo muy rápido. Bueno, a ver, Ignacio, en base a lo que me va siguiendo, esperemos que esté atento, a ver. Lo que fui hablando, ¿no es cierto?, de lo que es derecho político, de lo que es la política, de lo que es ciencia política, y un poco fuimos avanzando en la evolución de este pensamiento. ¿En quién reside para usted, digamos, siguiendo esta línea de pensamiento político, en quién reside o en quiénes reside el poder? ¿Mm? ¿El poder político reside, profe? Sí, el poder, obviamente, el poder político. Yo supongo, a ver, si tenemos en cuenta de la Revolución Francesa, recae en el pueblo, que no, por algo es. O sea, por algo ocurre. Antes recaía en la parte de la aristocracia. Bien, ahí está. Entonces, digamos, antes el poder lo tenía, bien, ya vamos, lo tenía Ignacio, nos dice la monarquía, la monarquía absolutista, ¿no? El rey. El rey, digamos, el que ostentaba en esas monarquías absolutistas, ¿no?, el poder, como en el caso de la Francia de la época de los Borbones, de Luis XV, Luis XVI, y etcétera. Pero, por ejemplo, las monarquías parlamentarias de Inglaterra residía, si bien una parte en el rey, pero también, digamos, en los parlamentos. Para eso, digamos, se conformaban las cámaras de los lores y las cámaras de los comunes, la una formada casualmente por los sectores monárquicos y la otra por los sectores burgueses, ¿no?, que decidían también en parte en esas cámaras, ¿no es cierto? No solamente el rey obviamente las presidía, pero decidían también sectores, ¿no? O sea, había dos bandos allí. Pero digamos que residía entonces en aquella época, digamos, revolución antes, en la monarquía. Bien, alguien quería hablar. Gracias, Benjamín, por ahí vamos. Estamos ahí, estamos bien encaminados. Y quien había, alguien, yo le interrumpí, alguien quería también agregar algo. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Buenas tardes. Buenas tardes, dígame su nombre y apellido. De acá no, lo que pasa es que estoy con la diapositiva. No sé si la diapositiva está circulando. Eso es a lo que voy. Sí, la Revolución Francesa, profe. Ah, bien, porque la otra vez estaba en una clase y lamentablemente no me circulaba la diapositiva. Los estudiantes me dicen al final, no sé qué habrá pasado, se ha tildado, bueno. Pero yo nomás la podía hablar y ellos no. Bien, pero sí la escucho. ¿Cuál era la pregunta? La consulta es la siguiente, profe. ¿Usted cuando sube la bibliografía hay que hacer lectura de los libros completos o usted nos especifica alguna página en particular que quiere que hagamos más hincapié? No son libros completos. Los que he subido son capítulos. He subido un capítulo que es del manual de Abal Medina, ¿no es cierto? Del manual de Abal Medina he subido un capítulo, que es el de la unidad temática 2, digo, ¿no? Que es el capítulo número 1, casualmente el que hace referencia, ¿no es cierto?, a lo que es ciencia política,
que es la ciencia política, que es de la página 31 y subsiguiente, ¿no? Y que llega casualmente que llega hasta la página, ahí les digo, aproximadamente, porque el otro no es muy importante, hasta la página 90, hasta la página 86, ¿ah? Del manual de Abal Medina. Y después he subido también otro, no todo el manual, ni tampoco todo este libro de Julio Pinto y compiladores, que es Introducción a la Ciencia Política, que yo les recomiendo leer el capítulo primero de Pinto, que está escaneado ese texto, desde la evolución histórica de la ciencia, que comienza en la página 23 y que va a finalizar, es bastante extenso, pero bueno, no vamos a ver todo, sino que vamos a ver un poco para orientarnos también, ¿no? Y que va a finalizar en la página 132. 1760. Bien. Eso con respecto a la bibliografía, y después he subido, ¿no es cierto?, un capítulo de Mario Justo López sobre lo que es el derecho político. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. No, de nada. Bien, continuamos, a ver. Y bueno, ya que usted habló, me va siguiendo acá. ¿De dónde viene? A ver, ¿de dónde proviene el poder de los gobernantes? ¿De dónde proviene? El poder le da al pueblo ese ejercicio de poder. Ese ejercicio le da al pueblo. ¿A través de qué le da al pueblo? A través del voto, la elección. A través del voto popular, sí, exacto, a través del voto popular, ¿no? Es como un poco también, rememorándonos a la historia, esa idea del contrato, ¿no? De Juan Jacobo Rousseau, que hacía hincapié en el contrato social, en el cual, como digamos, el pueblo también, ¿no es cierto? La participación directa, en este caso del pueblo, pero por otro lado también cedía esos derechos, ¿no?, naturales, los derechos naturales, digamos, a quién los representaría, ¿no?, que sería en este caso, obviamente, el gobernante o los gobernantes. Por supuesto que se pensaba, digamos, en un contrato, obviamente, entre lo que es el pueblo por un lado y que entre lo que es el ejercicio del poder soberano por el otro, haciendo énfasis en el que el pueblo, digamos, es el originario y el primigenio de estos derechos políticos. Bien. Bueno, y ahora yo me pregunto, nos preguntábamos, a ver, Belén Carabajal. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Belén. Bueno, en base a, ya dijeron, ¿en quién reside el poder? Al menos ya, ¿de dónde proviene su compañero este poder de los gobernantes? Y yo me pregunto, ¿quiénes son los ciudadanos? ¿Quiénes son las ciudadanas? Bueno, para los ciudadanos en la ley básicamente serían quienes pueden ejercer el sufragio, porque no toda persona lo podría tomar como ciudadano. Es quien emite el voto y en este caso en Argentina puede ser a través de los 16 años y anteriormente 18. Bien, muy bien, porque claro, entonces ¿quién ejerce, digamos, ese poder de la ciudadanía? Obviamente que tiene, digamos, una reglamentación, un conjunto de leyes, un conjunto normativo. Y para eso está, digamos, la Constitución, ¿no? Como muy bien ella lo dijo. O sea, no todos, digamos, pueden ejercer ese poder, sino que hay restricciones, hay límites, ¿no? A partir de los 16 años y en adelante, según las reformas constitucionales, ¿no es cierto?, ya sea en el mundo y en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, esos son quienes, no todos, obviamente, son los que van a, estamos hablando, digamos, de que el tiempo, generalmente los tiempos, digamos, han crecido notablemente, ¿no? Desde aquellas épocas donde antes el voto estaba muy restringido, porque, por ejemplo, digamos, el sexo femenino no podía tampoco participar, ni determinados sectores también de la plebe, ¿no? Y lo mismo en la antigüedad, ¿no? Y acá hasta no hace muy poco, ¿no es cierto?, en América Latina y en nuestro país, luego de la ley, digamos, Roque Sáenz Peña y todo aquello, digamos, tuvo una controversia respecto, digamos, de la participación ciudadana de determinados sectores. El voto además no era un voto, digamos, libre, un voto directo, un voto ciudadano, un voto no, digamos, un voto censitario muchas veces, o un voto, digamos, que tenía ciertas restricciones y limitaciones, ¿no? Hasta donde nosotros sabemos, digamos, nuestra Constitución, digamos, no genera un límite en lo que tiene que ver con la participación, pero sí, digamos, hay lo que tiene que ver con la edad, ¿no? Desde los 16 en adelante, digamos, que pueden, digamos, constituirse para poder votar y elegir a su representante. Bien. Cristian Amador, ¿lo escuchó? Luciana Cazón, a ver, silenciar el micrófono. Sí, Cristian levantó la mano. No, profe, una consulta desde hace rato, por rato se me corta mucho el audio. Quiero saber si es amigo, solo amigo, o a los demás también le pasa. No tengo idea. ¿Es a todos? ¿Es a todos? Recién se me ¿Quién está cortó. hablando? ¿Quién está hablando acá? Hola. Comisiones, no, aparte recién se están anotando. Hola. ¿Se escucha bien? 5. Sí, profe, se escucha bien. Se escucha clarito. Bueno, entonces Sí, eso estoy viendo, pero no sé cómo se llama la alumna. Bueno, ahí está. Luciana Cazón, profe. Bien, ya la voy. Sí, no la tenía acá, pues, pero ya está. Les decía, continuamos entonces.
siguiente. El micrófono, por favor. Solo de la nada se me me sale ahí. A ver, Tiene... Bueno, ahora sí, gracias. Gracias, Juan, porque si no hay mucha interferencia también. ¿Me escuchan ustedes bien? Bueno, levanten la mano. ¿Está todo bien? Sí, profe. Bueno, continuamos entonces con este recorrido y bueno, vamos hasta lo que es el siglo XIX, ¿no? El siglo XIX y todo el proceso de independencia de las colonias, ¿no? Estados Unidos, también Brasil, digamos, nuevas naciones sudamericanas, las guerras por la libertad también, revoluciones sociales, guerras en Europa, en la segunda revolución industrial, la consolidación de un sistema capitalista, la expansión mundial del capitalismo, de lo que hace desde Europa hacia América, Asia y todo aquello, ¿no? La formación de las democracias representativas, como en el caso de Inglaterra, la democracia parlamentaria inglesa, y el pensamiento político que se plantea los problemas de la soberanía nacional, la independencia, la libertad y la expansión de la democracia. O sea que los principios y todo el proceso que se dio en el siglo XIX tuvo, digamos, connotaciones muy, muy importantes en lo que hace a la política, pero también, digamos, a la conformación de lo que sería la ciencia política. La llamada era de las revoluciones, que ya hemos visto los procesos que se estuvieron dando, políticas como económicas, el tema de la era también del capital y del capitalismo propiamente dicho, ¿no? Luego de la segunda revolución industrial y posteriormente la lucha por el poder de los estados y de las grandes potencias europeas por quién va a adquirir mayor predominio, digamos, en su territorio, que es la era del surgimiento de los imperialismos, ¿no? Entonces hasta allí ha sido todo, digamos, un proceso que se fueron desarrollando y que a su vez han influido durante el siglo ya XX en lo que es a la ciencia política. Y a partir del siglo XX la ciencia política se va a independizar de lo que es el derecho, de lo que es la administración o ciencias de la administración y de lo que es la filosofía, dentro de ese marco universitario y cómo se van a ir constituyendo, digamos, en carreras, digamos, hasta constituirse como carreras autónomas, la ciencia política, ¿no? Y a su vez impulsar el desarrollo de la profesión, ¿no? Del cientista político. Y así es como, digamos, desde este punto de vista, la ciencia política durante el siglo XX se va a desarrollar, digamos, con métodos también cuantitativos y cualitativos que le van a otorgar otras disciplinas, otra que le han antecedido, ¿no? Como es la ciencia sociológica, y las ciencias también psicología y otras ciencias, a lo que es la ciencia política. Bueno, hasta acá entonces voy a compartir otra. Bien, a ver si me permiten alguna consulta al respecto. Yo quiero ver si esto se puede. Hola, Jimé, ¿está utilizando la lapicera? Aguárdame un segundo. Como que tengo tildado acá. Aguarden un segundo. Ahora sí. Bien. Bueno, compartimos pantalla y continuamos entonces con el desarrollo de la ciencia política. Bien. Entonces, volvemos al interrogante. ¿Qué es la política? La política, bueno, en su concepción clásica, digamos que ya venimos trabajando, la política como una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definírsela como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar esa disputa y ese enfrentamiento entre intereses encontrados que pueda haber y que se producen dentro de una sociedad. La utilización de ese término comienza a incrementarse popularidad en el siglo
en el siglo V a.C., cuando Aristóteles desarrolla su obra titulada que es La Política. Otras definiciones, ¿no?, desde el punto de vista sociológico, y para Max Weber, quien tiene un libro, digamos, un tratado sobre economía, sobre sociedad, entre tantos otros, pero también sobre el político y el científico, nos dice Max Weber que la política es la dirección o la influencia sobre la dirección, es la dirección o la influencia sobre la dirección de una asociación política, la cual se caracteriza por el control de lo que es la violencia física como un medio específico de dominación. Entonces, la asociación política por excelencia del mundo contemporáneo, nos dice, es el Estado, esa asociación mayor, esa asociación grande. Entonces, la dirección de una asociación política implica disponer de lo que es el poder, y del poder legítimo necesario para tomar decisiones. Decisiones que sean, por un lado, obligatorias y vinculantes, ¿no?, para los miembros de un grupo. Aún que haya poderes corporativos y sectoriales, ese poder político, el poder político toma las decisiones soberanas en una sociedad, y aquellas aplicables con el respaldo del poder coercitivo a la generalidad de los ciudadanos. ¿Cómo explicamos esto? En lo que tiene que ver, digamos, con lo que es el poder, digamos, político, el poder, digamos, que ya habíamos visto como, digamos, el ejercicio, ¿no es cierto?, de medios coercitivos, ¿no?, para influir en determinadas decisiones. Entonces, a partir de ahí, la política se convierte en una dirección, digamos, en la cual se va a caracterizar por un control, ejercer un control sobre esa coerción, esa violencia física, como un medio específico de dominación. Bueno, Max Weber hacía referencia también, digamos, este sociólogo alemán, a los diferentes tipos y sistemas de dominación que había, tanto legítimos como tradicionalistas, ¿no es cierto?, como carismáticos. Entonces, hacía referencia, digamos, a diferentes sistemas y tipos de dominación que había en el mundo. Entonces, esta dirección de esta asociación implica disponer de un poder necesario para tomar las decisiones, ¿no?, aun cuando haya otros poderes también corporativos o sectoriales. Y este poder político es el que toma las decisiones soberanas dentro, digamos, de lo que es una sociedad, ¿no?, que van a estar obviamente aplicadas con el respaldo, digamos, de un poder o un ejercicio coercitivo, ¿no? Y ahí sería el tema del poder coercitivo, que tiene que ver con instituciones también, ¿no?, que hacen a la generalidad de los ciudadanos, y podemos decir el Estado, digamos, como una institución, que también va a tener un poder, digamos, coercitivo en todo aquello. Bien. A partir de allí, hicimos referencia a la política y lo relacionamos también con lo que es la ciencia política. Entonces, esta ciencia política, como todo estudio científico, que se va a relacionar con diferentes ciencias, y esta ciencia que va a tener como método principal las ciencias sociales, que van a constituirse como un conjunto clásico que se va a buscar, va a tener como objetivo desmembrarse de ciencias como la teología, como la filosofía, para comenzar a estudiar el Estado, el poder y las funciones de forma autónoma. Tiene sus orígenes, ya dijimos en las diapositivas anteriores, cómo se remonta a la época de la Grecia clásica, de pensadores como Aristóteles, como Platón, ¿no? Y luego sigue la tradición, digamos, durante la modernidad con Hobbes, el humanismo, con la tradición republicana, Rousseau, Montesquieu, y bueno, de Max Weber y toda la época de contemporáneos en el fines del siglo XIX, época de las revoluciones. Ahora, ciencia política, teoría política, doctrinas políticas, politología son distintas denominaciones de una ciencia social que va a estudiar la teoría y la práctica de la política, de los sistemas y de los comportamientos políticos, y que va a utilizar como herramientas metodológicas las de las ciencias sociales, ¿no?, el método, la observación, lo cualitativo, lo cuantitativo, ¿no?, como toda disciplina científica. Y a su vez también van a haber principales enfoques teóricos y metodológicos. Hay criterios, como los criterios de cientificismo, de progresismo y de eclecticismo. Entonces, pensar en la evolución histórica de la ciencia política como disciplina del conocimiento exige preguntarse si se ha producido un avance en lo que hace a la cantidad y calidad de conocimiento de estudios políticos. Esto nos lleva, digamos, en palabras de Almo, digamos, a establecer una relación entre las formas en que se concibe la actividad política y las diferentes herramientas que se van a disponer para su conocimiento, estableciendo que el rasgo principal de la disciplina es un progresismo, vea, progresando, ¿no?, y la posibilidad ecléctica de acumular, significa, y mejorar los saberes acerca de cómo se van a ir produciendo los fenómenos políticos en un contexto teórico. Entonces, en las ciencias sociales no existe una teoría general, sino más bien un enfoque. Hay distintas formas de explicar comportamientos humanos, y es a partir de estos criterios de progresismo, de pluralismo, en donde
en donde la institucionalización de los ámbitos de investigación y enseñanza han reconstituido esta historia de la ciencia política. Para Almond, entre progresismo ecléctico es la posibilidad de acumular, de mejorar saberes acerca de cómo se producen estos fenómenos políticos en contextos plurales. Siglo XIX, cambio radical de la fisonomía de las ciencias, nace una ciencia sociológica como una disciplina autónoma y en un contexto caracterizado desde el punto de vista económico y social por diferentes procesos como la urbanización, la industrialización. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Y a ver, siglo XIX, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué surge? A ver, Osvaldo Mamani. Osvaldo Mamani. Sí, profe. Recién Osvaldo, fui a muy un bien. poco de agua. Bien, para seguir, seguir la clase. Bueno, me va siguiendo en la descripción, me va siguiendo en los comentarios. Sí, en lo anterior sí, profesor, lo que hablaba de la ciencia política, ciencia en sí, que englobaba todo lo que es el sistema y bueno, como estructura también, ¿ves? Y bueno, y ahora lo que estaba hablando después de la revolución, y bueno, después fui a traer un poco de agua y bueno, recién volví. Claro, no, hasta ahí estamos bien, cuando yo hablaba de los procesos revolucionarios, y qué es lo que ocurre entonces como la ciencia política en el siglo XX, ¿no? Y nos habla de un proceso el siglo XX, pero a ver, vamos antes del siglo XX al siglo XIX, que hay un cambio radical en la filosofía de la ciencia, y ya dijimos que nace una ciencia como la sociología, que analiza, digamos, los problemas sociales de aquella época. Pero también, digamos, durante el siglo XIX se produce una revolución que no necesariamente, o sea, no es política, pero tiene implicancias políticas, pero es una revolución muy importante, siglo XIX, ¿no? ¿Qué revoluciones? Ya hablamos de la Revolución Norteamericana del año 76, de la francesa del año 89, de la Revolución, creo, también parlamentaria. ¿Revolución industrial, profe? Y sí, la Revolución Industrial, ¿qué genera? ¿Qué significa la Revolución Industrial? ¿La primera o la segunda? La revolución industrial con respecto al trabajo, profe, de la empresa. Sí, con respecto al trabajo, sí, pero ¿qué transformaciones, qué se produce, qué modificaciones existen? Osvaldo. Hay un proceso, ¿no?, que se va a dar en esta segunda revolución industrial que tiene que ver, digamos, con un proceso de transformación en los modos de producción. Desde lo que fue, digamos, la primera revolución con un trabajo agrícola y artesanal hacia modos de producción que tienen que ver, digamos, con una mayor capacidad tecnológica, urbanística e industrial. Entonces, el cambio y un proceso de transición de los modos de producción, ¿no? Desde lo artesanal ahora a los productos finales, que serían las manufacturas propiamente dichas. Bien, ahí, bueno, estén atentos. Continúo. Entonces, a través de este contexto, que se va a dar desde el punto de vista económico, social y todo eso, ¿no? Desde el punto de vista cultural, a su vez, también va a emerger una preocupación por desarrollar un conocimiento positivo de la sociedad. Entonces, una ciencia de lo social que sea rigurosa y que esté inspirada en el paradigma de las ciencias naturales. Pero no solamente eso, sino que también se va a generar, ¿no es cierto? Se va a generar todo una disputa y una lucha entre sectores o clases sociales. ¿Por qué? Porque hasta este momento quienes obtenían, digamos, quienes eran los dueños de los modos de producción es la clase burguesa, los sectores, digamos, que se habían enriquecido en épocas anteriores y ya eran dueños de las llamadas fábricas e industrias textiles y etcétera, ¿no? Por aquel momento, obviamente, las invenciones que se fueron dando, ¿no? El ferrocarril, las telecomunicaciones, la electricidad, ¿no es cierto? Y todas aquellas otras invenciones. Pero por otro lado, también había una lucha y una disputa por el poder. Entonces van a surgir por el poder, digamos, el desigual que existe entre las clases de los sectores burgueses y los trabajadores que van a emigrar desde las grandes ciudades, desde las aldeas, disculpen, desde las zonas rurales hacia las grandes ciudades. Las llamadas migraciones que van a dar lugar a disputas, digamos, por el tema de la desigualdad, el tema de la teoría de la plusvalía. Entonces, ¿por qué? Porque de ahí surgen corrientes de pensamiento como el marxismo, como el socialismo, como el anarquismo, que van a analizar de cerca estos conflictos que existen entre la relación del patrón, ¿no es cierto?, y el obrero. Bueno, eso sería también importante tener en cuenta, ¿no?, para continuar con todo este proceso. Si vamos entonces hasta el siglo XX, se van a desarrollar aportes de la ciencia política, ¿no?, y van a surgir también lo que es el desarrollo de instituciones, de diferentes saberes, ¿no?, que estudian en los partidos, los sistemas de partidos,
los sistemas electorales, la administración pública, las formas de gobierno, entonces resultaba complejo separarse de una matriz juridicista, filosófica, que hacía que este deber ser de lo político predominara sobre el análisis de la realidad empírica. Entonces, de esa forma es que se profesionaliza la enseñanza de la disciplina. Y los Estados Unidos comienzan, digamos, a ser los pioneros, ¿no?, en lo que tiene que ver con el desarrollo de esta disciplina. Entonces, en el siglo XX tiene que haber una ciencia de lo político, que no únicamente se reduzca al estudio del funcionamiento de las instituciones, sino que también se requiera de métodos y de técnicas. Y surgen corrientes, ¿no?, diferentes corrientes de análisis, como el positivismo, ¿no?, como escuelas también, como la revolución conductista que se fue dando en Estados Unidos, y enfoques que en gran parte del desarrollo van a estar asociados con las instituciones académicas y con la investigación en lo que es América. Luego, se va a, este movimiento, ¿no es cierto?, se va a difundir en Europa. Lo importante es que durante los años, desde los años 20 hasta los años 60, la ciencia política aparece como una disciplina estadounidense, luego que se produce el quiebre, ¿no?, la expansión de lo que es regímenes totalitarios, como el nacionalsocialismo alemán, el fascismo, los fascismos en Europa, en la explosión de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que significa que el crecimiento social y político de Estados Unidos favoreció el desarrollo de un marco importante para la evolución de esta disciplina. Entonces, el área de estudios de política comparada busca alejarse de lo que es un formalismo, ¿m?, y va a desarrollar comparaciones generales en base a lo que es categorías universales. Entonces, los estudios de política comparada, ¿no?, adoptaron un enfoque que es el enfoque del estructural funcionalismo. Este enfoque es el que permite utilizar categorías con un diferente nivel de abstracción y limitar las características específicas de las instituciones a las nociones de rol, de estructura y de función, en lo que hace al estructural funcionalismo. Luego tenemos también la corriente del neoinstitucionalismo, que analiza las instituciones y la influencia, digamos, que van a tener estas instituciones, no simplemente como normas formales del viejo institucionalismo, sino como redes organizativas. Van a tener, digamos, una impronta más dinámica y cómo van a condicionar en la conducta de los individuos. Por allí entonces surge también otro enfoque teórico, que es el conductismo. Y el conductismo como un conjunto de teorías, ¿no?, que van a analizar la conducta del ser humano. Van a buscar predecir, describir, manipular dichas conductas, concentrando la atención en fenómenos como la situación, la respuesta y el organismo. En lo que hace al conductismo, en lo que hace al estructural funcionalismo, es una teoría que va a sostener que los procesos políticos y culturales de un país van a estar determinados por diversas estructuras económicas y sociales. Entonces, las estructuras serían la parte fundamental que sustenta la organización social. En términos también amplios, ese estructuralismo busca las estructuras a través de las cuales se produce el significado dentro, digamos, de una sociedad o dentro de una cultura, ¿no? Bien, Profe, luego, sí. una pregunta. ¿Easton puede considerarse estructural funcionalista? El autor que vimos en la unidad 1. David Easton habla más sobre la teoría de los sistemas. Dentro de la corriente estructural funcionalista, disculpe, también está la teoría sistémica o la teoría de los sistemas. Es cuando nosotros analizamos un sistema político con otro sistema político y de allí, digamos, investigamos al respecto. Entonces, David Easton está muy relacionado con la teoría sistémica o la teoría de los sistemas. ¿Se entiende? Gracias. Ya lo vamos a ir viendo. Perfecto. No de nada. El neoinstitucionalismo, a su vez. El neoinstitucionalismo, al igual que el institucionalismo, concedió importancia a las instituciones y a las estructuras, ¿no? Lo que son reglas, procedimientos, organizaciones, diferentes componentes, ¿no?, que van a conformar un sistema político y que a su vez van a tener influencia en relaciones, en conductas, comportamientos, ¿no?, estabilidad e inestabilidad de gobiernos, ¿no?, y en la misma reproducción también del sistema social, ¿no? El cambio de paradigma lo va a dar el conductismo. Esa revolución conductista que surge a mediados del siglo XX en Estados Unidos, ¿no?, que comprende el estudio de las conductas de los individuos, que van a implicar cambios en lo que hace al campo de la ciencia política, ¿no?, en lo que hace a las instituciones formales, en lo que hace a centrarse en las conductas, en las motivaciones del hombre, ¿no?, en tanto actor político. Ahora, también hay otras dos formas, digamos, dos formas de analizar también estos fenómenos sociales y políticos, que también es el holismo como algo integral y el individualismo metodológico. Por un lado, el holismo, digamos, como las estructuras macrosociales son las que influyen y determinan el accionar de individuos y de otras estructuras macrosociales, como una teoría más integradora. Y el individualismo metodológico
analiza esas estructuras macrosociales como el resultado de la agregación de las acciones de los individuos, ¿no? En un nivel más micro, ¿no? Entonces, a partir de allí es posible explicar fenómenos colectivos a partir de comportamientos y estrategias individuales. Mientras el holismo va hacia lo macro, el individualismo va hacia lo micro, hacia la suma de fenómenos, ¿no es cierto?, colectivos a través de los comportamientos y estrategias individuales. Entonces, las teorías estructurales funcionalista, ¿no? Tiene mucho que ver con el holismo. Y las teorías de la elección racional están muy relacionadas con el individualismo metodológico. Mientras las primeras presentan explicaciones de tipo funcional, las segundas, digamos, las del individualismo metodológico, presentan explicaciones de tipo intencional. A su vez, hay teorías también, siguiendo estas teorías con influencia del estructural funcionalismo, tenemos teorías sistémicas, que es a lo que hacía referencia también el compañero hace rato, teoría de la modernización, teorías culturalistas y teorías sobre los orígenes de los partidos políticos, dentro de lo que tiene que ver con el tema de estas corrientes teóricas, ¿no? En lo que hace al primero, que es este estructural funcionalismo, como una corriente, que se basa en la idea que los sistemas cumplen con determinadas funciones que les permiten mantenerse en equilibrio. Entonces, para Parsons, por ejemplo, para estar con Parsons, para este sociólogo, el sistema social es un sistema de interacción entre actores en la cual la acción va a estar orientada por reglas. A su vez, la forma en que el sistema garantiza su integración es a través de un proceso de institucionalización, nos dice, de valores, a través de un proceso que se va a dar en dos funciones. Una función de socialización, que es la internalización de valores, y una función de lo que es el ejercicio del control social, que es el establecimiento de normas, de leyes, de reglas y todo esto. Entonces, de esta forma, el sistema social es el que garantiza el mantenimiento de sus límites y se va a constituir como una unidad integradora, totalizadora y autosuficiente, ¿no? Para las teorías del estructural funcionalismo. En lo que hace a las teorías sistémicas, a David Easton principalmente, que es un artículo, ¿no? Es creo un ensayo que lo han trabajado, es así, con la profesora en los prácticos. ¿Ah? Bien, lo han trabajado, no sé, algunos grupos que se han... Sí, que profe, se han con la ¿sí? profe ¿Quién habla? Cruz. Bien, ¿quién habla? ¿Gabriela? Bien. Sí, Bueno, profe, lo entonces, trabajamos de con la profe con Cruz. la profesora en los trabajos prácticos. Bueno, me parece muy bien. Está muy relacionado, digamos, con lo que es política, pero también con lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, con lo que hace a estas teorías sistémicas, decimos que el concepto de sistema político toma, digamos, como fuente de inspiración la teoría estructural funcionalista. Por eso es la relación y la vinculación que tiene también con la anterior, con la de la teoría de Parsons. Entonces, la preocupación de David Easton, ¿no es cierto?, era producir una teoría general que pudiera relacionar, ligar el conocimiento empírico con la teoría. En tanto, el conductismo, que es lo que había mostrado, era una gran capacidad para recolectar observaciones, pero no para poder ligarlas a un marco teórico. Y ahí es lo importante de estas teorías sistémicas. Entonces, el sistema político se va a encontrar compuesto por tres elementos. Tenemos la comunidad política, conformada por actores que van a pujar por determinadas ideologías, el régimen, que constituye una estructura de gobierno o una estructura de autoridad, y los titulares, ¿no?, de los cargos de esa estructura de autoridad. Entonces, todo sistema político, nos dice Easton, se encuentra inserto en un ambiente con el que se va a establecer un patrón de interacción. Entonces, por eso hablamos de teoría sistémica, estamos hablando de interacción social, estamos hablando de dinamismo. Profe, Sí. un aporte tal vez. Sí, La teoría de Parsons, lo que hace la teoría estructural funcionalista, es fusionar a dos autores clásicos que vimos en sociología, que son Max Weber y Durkheim. De uno toma la cuestión de la acción social, y de Weber toma la cuestión de la acción social, y de Durkheim toma toda la problemática de normas y valores. Bien, sí, exacto, muchas gracias. Bueno, en base a tal comparison, en la teoría anterior, la teoría del estructural funcionalismo, bien como dicen, ¿no?, sus compañeros, bueno, integra también esta teoría del estructural funcionalismo a dos, digamos, sociólogos, como dice Eduardo también, digamos, con Emile Durkheim, y por un lado, cuando Emile Durkheim, y por el otro también a el sociólogo Max Weber, ¿no?, en lo que hace al tema de las normas, los principios, ¿no?, y los valores, que integra, digamos, en toda esta teoría del estructural funcionalismo. Está muy bien, Eduardo, ¿no? Eduardo, el aporte, ¿no?, el aporte también en base a lo anterior que, bueno, fuimos viendo, en lo que es el estructural funcionalismo, ¿no? Ahí está. Bien, gracias. Continuamos entonces en lo que hace estas teorías sistémicas. Entonces, el concepto de David Easton, en lo que hace este sistema político, podemos decir, digamos, que tenemos
un entorno, en el centro tenemos el proceso de toma de decisiones. Este proceso de toma de decisiones, en lo que hace al sistema político, va a estar a su vez interrelacionado por lo que son las demandas y por lo que son el apoyo que hace a lo que es el entorno. Y por el otro lado, a las llamadas decisiones que se van a tomar. Entonces, así podemos ver este proceso de toma de decisión o de sistema político, cómo van a estar influidos, ¿no es cierto?, en lo que hace a las demandas, en lo que hace a los apoyos y en lo que hace a las decisiones, ¿no?, dentro de un contexto, de un marco o de un entorno, ¿no?, que es en el caso del sistema político. Ahora, hay otros estudios que también han continuado a través de tiempo, durante el siglo XX y posteriormente, no solamente con lo que tiene que ver el estructural funcionalismo, no solamente con lo que tiene que ver la teoría de los sistemas de Easton, sino también con la teoría de la modernización. Entonces, lo que hace a esta teoría de los estudios de modernización, que se van a dar durante los años 60 y en adelante, ¿no?, van a proponer analizar factores que van a afectar el desarrollo político de una sociedad. Entonces, en el marco de esos estudios sobre este desarrollo político, el enfoque que va a predominar es la teoría de la modernización, que parte de la premisa que el desarrollo económico genera una serie de cambios en el orden social debido a procesos tales como la urbanización, como la industrialización, como el desarrollo de los medios masivos de comunicación, que van a transformar los sistemas políticos y los van a volver no individualistas, sino más pluralistas, ¿no? Y la estabilidad, ¿no?, de una democracia, a su vez, no dependía solo de su eficiencia, sino también de la legitimidad como tal. O sea, no solamente del desarrollo económico, que nos dice la teoría de la modernización, sino de la legitimidad, digamos, como sistema propiamente dicho, ¿no? Esto se da durante los años 60 y esta teoría de la modernización también, digamos, a uno de los pioneros de sociólogos que han investigado, que han analizado esta teoría de la modernización es Gino Germani, ¿no?, acá en Argentina, ¿no?, durante esos años, ¿no? Es uno de los pioneros de la teoría de la modernización cuando habla de las etapas y de las transiciones, ¿no?, de la modernización, del modernismo, de el proceso transicional, de la civilización y todo aquello, todas aquellas diferentes etapas, ¿no?, que hacen referencia a este desarrollo, ¿no?, de la sociedad. A esta teoría que se da durante los años 60. Y no solamente en Argentina, sino en América Latina, también hay un efecto de esta teoría, ¿no?, de la modernización. Esta teoría de la modernización es la que luego da lugar, digamos, a que durante la época de los procesos que hubo en América Latina y en Argentina, en lo que hace a los modos también y a los diferentes modos de producción también y a las etapas, ahí va el tema, de los modelos, digamos, productivos, ¿no?, en lo que hace a sistemas productivos, ¿no es cierto?, a sistemas agrícolas productivos conformados por los grandes sectores oligárquicos y terratenientes de aquella época, que luego, digamos, de producida la época de los años 30 y luego de la caída, digamos, de la bolsa de valores, de la Gran Depresión que hubo en América Latina, de, digamos, la devastación, digamos, de la segunda, después de lo que es la Guerra Mundial, la primera, y luego también durante los procesos migratorios, han generado, digamos, un proceso de transformación en América Latina y en nuestro país, ¿no?, de diferentes modelos, del modelo agroexportador que teníamos, digamos, durante los años 30, hacia lo que sería en los años 60 y en adelante, un nuevo tipo de modelo, que es un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ¿no?, en nuestro país y en América Latina, más principalmente en los países del Cono Sur, que es todo un proceso de transformación que se fue dando también en las economías, ¿no?, en lo que tiene que ver con los gobiernos, por supuesto, también, ¿no?, el surgimiento de gobiernos populistas en América Latina que estaban amparados, digamos, bajo ese régimen de industrialización, o sea, de la industria, de favorecer y fomentar la industria nacional en sus territorios o en los países. Durante la clara época que surge, digamos, durante los años 60, el peronismo en Argentina, digamos, el varguismo en Brasil, el cardenismo en México. Bien, sí, disculpe, lo escucho. No, que quería volver a Talcott Parsons, que usted mencionó a Gino Germani, y Sí. digamos, el que introduce a Talcott Parsons en Argentina y que marca, digamos, el origen de la sociología y de los estudios políticos, es Gino Germani a través de Talcott Parsons, Universidad de Harvard, digamos. Sí, Gino Germani, que era sociólogo italiano. Exactamente. Sí, Fundador de la sí. sociología argentina. Fundador de la sociología argentina. Como se la conoce hoy, digamos. Sí. Y está bueno conocerlo porque, como bien dice usted, son esas teorías que en los años 60 van a entrar en crisis, digamos, o en debate con las teorías estructuralistas, dependentistas en América Latina. Pero es fundamental conocer esa teoría.
Sí, sí, tal cual. Bueno, en general, estoy diciendo como muy bien los aportes, Eduardo. En general, ¿no? Todas estas teorías, digamos, que van casualmente, en realidad, digamos, configurando el tema digamos, la configuración y la constitución de esta disciplina que es la ciencia política, ¿no? Que ha, digamos, tenido, digamos, muchas vertientes también importantes de otras disciplinas, como el caso de la sociología, por ejemplo, ¿no? Así que, sí, viene también al tema, ¿no? El tema de las revoluciones conductistas que hubo, ¿no? En Estados Unidos. Y luego, bueno, se fue dando, digamos, todo un avance también de investigaciones académicas en Europa, propiamente dicho. Sí. No, lo que quería decir que, por ejemplo, para poner un ejemplo, los primeros estudios de peronismo, todo lo que conocemos, son productos de estas teorías y que al día de hoy persistan, digamos, algunos mitos o creencias sobre ese proceso de esos años. Pero los primeros estudios de política, de cultura política, autoritaria, etcétera, etcétera, son de esta escuela. Sí, bien, gracias por el aporte. Sí, es así, cuando hablamos de estas escuelas, lo que es la teoría de la modernización, luego, bueno, vamos a ir continuando, por supuesto, ¿no? Lo que hacen las estructuras de la estructura del funcionalismo y todo eso, pero principalmente de esta corriente de lo que es la teoría de la modernización. Bien, gracias, Eduardo, ¿no? Bien. Bueno, luego vemos también algo, digamos, lo que dijo, digamos, Eduardo, ¿no? Sobre teorías importantes. Tenemos también las teorías culturalistas, ¿no? La de Almo, la de Berban, ¿no? Y estas teorías que ponen de evidencia la importancia también de la cultura política para poder comprender, digamos, la diferencia que existe entre los sistemas. Entonces, tanto Almo como Berban desarrollan el concepto de lo que es cultura política bajo una influencia de lo que es la psicología. También la psicología, ¿no? Cuyo objeto de estudio eran las actitudes políticas. Y estas orientaciones políticas, ¿no? A su vez, pueden ser, como dicen, de tres tipos también. Orientaciones cognitivas, tienen que ver con los conocimientos, las creencias sobre el sistema político. Orientaciones afectivas, en lo que hace a sentimientos de apego, compromiso, rechazo, ¿no? Respecto al sistema político también. Y las orientaciones valorativas, que son las opiniones y los criterios evaluativos sobre ese sistema. Entonces, otra de las teorías también que surgen contemporáneas a las anteriores. Y luego tenemos a Leibniz y Rockham sobre las teorías sobre los orígenes de los partidos políticos. Entonces, estas teorías identifican 4 grandes clivajes en lo que se van a estructurar estos sistemas de partidos, ¿no? Europeos, cuando hablamos de adaptación, integración, logro de objetivos, mantenimiento del modelo y clivajes que fueron ordenados en funciones a 2 dimensiones. Por un lado lo territorial y por otro lado lo funcional, ¿no? En lo que hace a lo territorial, se encuentran los conflictos de las luchas de la periferia contra los intentos centralizadores del Estado, nación, y en el otro tema los conflictos que van a emanar de las luchas entre las élites políticas por obtener el control y definir los objetivos del sistema. En lo que hace a la funcional, en un extremo se van a encontrar los conflictos por la redistribución de recursos y en el otro extremo tenemos los conflictos que van a surgir a raíz de concepciones tanto morales como ideológicas. Entonces, esto es lo que hace a los orígenes de los partidos políticos que luego se van a constituir. En lo que hace a las teorías, seguimos en lo que hace a las teorías con influencia de lo que es la elección racional, allí las podemos, digamos, subdividir en lo que es teoría de la elección racional propiamente dicha, teoría económica de la democracia y teoría de la acción colectiva. En lo que hace a la teoría de la elección racional, ¿no? Este enfoque comparte con el conductismo una perspectiva, digamos, de continuidad del conocimiento científico. Pero a diferencia de los desarrollos de etapas anteriores, va a optar por un modelo deductivo formal, antes que por un modelo inductivista. Entonces, esta teoría, por eso habla de la racionalidad, esta teoría de la elección racional se constituye como un enfoque de lo que sería la economía política comparada. Y el tipo de racionalidad que adoptó esta teoría de la elección va a ser de tipo instrumental. Entonces, este tipo de racionalidad, que tiene su origen en el utilitarismo, va a sostener que los individuos eligen los cursos de acción que van a maximizar sus preferencias. Esta teoría, a su vez, va a presentar obviamente limitaciones para abordar la complejidad de procesos políticos y poder comprender el impacto de tradiciones culturales. Luego tenemos otra teoría, que es la teoría económica de la democracia. Estamos hablando de los años 70 en adelante, y nos interpelamos a través de por qué los ciudadanos, en este caso norteamericanos, están cada vez menos interesados en votar, por qué la apatía cívica explicada a través de esta paradoja del votante. Entonces, suponiendo que la economía y la política son parte de una teoría del equilibrio general, interpreta que las democracias estables son aquellas cuyos partidos se van a alinear en un continuum, digamos, de izquierda-derecha.
Y a su vez, la mayor parte de los electores se van a ubicar en el centro político y a los partidos les va a convenir orientarse hacia allí, nos dice, atrayendo a los votantes indecisos, que son los que definen la elección. Entonces, a partir de allí, por estos motivos, los sistemas bipartidistas son, digamos, más estables, según lo que nos dice Downs con esta teoría económica de la democracia. El sistema, bueno, de partidos, recuerden también que, bueno, esta teoría económica surge casualmente en Estados Unidos. El sistema de partidos de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no es cierto?, demócratas y republicanos. ¿Ah? Pero no, podemos decir que hay otro tipo de sistemas que no solamente hay sistemas bipartidistas, porque hay sistemas también unipartidistas, como por ejemplo el Partido Comunista Chino en China, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay un solo partido, no hay dos partidos, ¿no? Y hay también un pluripartidismo que excede ya al bipartidismo, como en países de América Latina, y nosotros también últimamente, digamos, tenemos una plétora de diferentes partidos, frente, por supuesto ahora, pero de partidos que se han conformado como partidos políticos, ¿no? Entonces, cómo han ido también durante el tiempo estas teorías, si bien se han ido modernizando en diferentes aspectos. Y tenemos la teoría de la acción colectiva, la de Olson, que nos habla de la dinámica de los grupos, ¿no?, de esta lógica de la acción colectiva. Cómo utilizan el razonamiento utilitarista, explica por qué los individuos deciden participar de acciones colectivas. Y para Olson, un incentivo selectivo es el que se aplica selectivamente a individuos según contribuyan o no a procurar el bien colectivo. Esta teoría, en definitiva, de Olson, al igual que la anterior, la de Downs, se basa en un análisis de la utilidad esperada por los individuos al elegir, digamos, un determinado curso de estudio o de análisis. Y luego tenemos también el estudio. Bien, eso voy a silenciar acá. Y seguimos con lo que es el estudio de las instituciones políticas, y ese consiste obviamente en un campo también central del desarrollo de la ciencia política, fines del siglo XIX, estudios relacionados con el derecho constitucional, estudios sobre las constituciones nacionales, sobre otras instituciones políticas, siglo XX, influencia de la teoría conductista, de las teorías relacionadas con el estructural funcionalismo, y en los años 90 tenemos también teóricos como Maurice Duverger, ¿no?, que analiza los partidos políticos, y Dahl, en el año 1993, ¿no?, que estudia o hace un análisis sobre los estudios de la democracia. En lo que hace a la teoría de los partidos, de los sistemas de partidos, Duverger, ¿no es cierto?, y la clasificación de los partidos políticos modernos, ¿no?, y basado en una clasificación en base a diversos criterios: origen, participación política, estructura organizativa, estructura de base. Entonces, ese análisis de Maurice nos permite avanzar en el estudio de los sistemas multipartidistas en lo que van a coexistir o a interactuar varios partidos, ¿no?, en la actualidad, por ejemplo, ¿no?, partidos de vocación, mayoritarios, partidos medios, grandes, etc. Y luego, teoría de partidos y también sistemas de partidos, ¿no? Ahí he subido también un capítulo, un ensayo, ¿no?, de Giovanni Sartori, cuando hace referencia no precisamente a los partidos, pero sí al tema de la política, ¿no?, de la política. La clasificación también de los sistemas de partidos, o sea, partidos, sistemas, estudio de sistemas multipartidistas. El problema que presenta es el criterio numérico, es que la fragmentación del sistema de partidos puede generar, digamos, una situación de segmentación, nos dice Sartori, de la sociedad, o una situación también de polarización, ¿no?, que haya un distanciamiento ideológico. Para ello, entonces, Sartori va a establecer 7 tipologías de partidos: lo que es el partido único, lo que es un partido hegemónico, partido predominante, bipartidismo, pluralismo moderno y el pluralismo polarizado. A su vez, también, en lo que hace a la teoría de la democracia, ¿no?, para Dahl, hay democracias realmente existentes, ¿no? Su objeto de estudio denomina la democracia como lo que es una poliarquía. Si hay poliarquía, que es un régimen político que se distingue por dos amplias características: ciudadanía y derechos de la ciudadanía. En lo que hace a democracias realmente existentes, que implica un conjunto de instituciones que caracterizan a la democracia. Y esa democracia, que está conformada por funcionarios electos, por elecciones libres, por sufragio inclusivo, por libertad de expresión, por existencia de fuentes de información, autonomía asociativa, pluralismo social, ampliación de derechos individuales, ¿no?, en lo que hace a Dahl, en lo que son las democracias realmente existentes. Lippard también nos da una tipología de las democracias,
en lo que hace a democracias contemporáneas, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando en este tema por los tiempos. Sigamos ahora con la teoría de la democracia, no solamente durante los años 60, los 70, sino durante los años 80, ¿no? También la consolidación de democracias durante los años 80, ¿no? Y trabajos también importantes como lo de Guillermo O'Donnell, lo de Schmitter y lo de otros, en los que hace referencia a transiciones, digamos, desde gobiernos autoritarios, ¿no? Investigar y analizar, digamos, las transiciones de la democracia, ¿no? A través, digamos, de los años en nuestro país, por ejemplo, durante los años 60 y luego durante los años 70, que hemos vivido, digamos, tiempos, digamos, de gobiernos autoritarios. Entonces, estos autores van a sostener que las transiciones hacia la democracia tienen su origen en diversas internas existentes en esos gobiernos autoritarios. Esa idea de un modelo, de un tipo de modelo burocrático autoritario. Hay un texto también que analiza un trabajo, digamos, toda una obra, digamos, de Guillermo O'Donnell al respecto, ¿no? En lo que hace al tema de este modelo burocrático autoritario, y no solamente de este modelo burocrático autoritario que se fueron dando durante estos gobiernos de facto, sino también sobre el tema de las democracias delegativas. Luego tenemos el tema del neoinstitucionalismo racional histórico. Tenemos un neoinstitucionalismo racional, un neoinstitucionalismo histórico, y cómo afectan las instituciones en el comportamiento de los individuos. Y a su vez, cómo son definidas estas instituciones, cómo afectan en lo que hace al neoinstitucionalismo racional, que proveen información sobre el comportamiento de otros individuos y generan a su vez incentivos que van a influir en la utilidad de los actores. En lo que hace al neoinstitucionalismo histórico, afectan identidades y preferencias de individuos. A su vez, cómo son definidas las instituciones en lo que hace a lo racional como un mecanismo de coordinación que permiten alcanzar un determinado equilibrio. En lo que hace al histórico como herencias de un pasado histórico que surgen de determinadas coyunturas, ¿no? A su vez, bueno, por supuesto, bueno, es importante también analizar lo que es la filosofía política, pero para allá por los tiempos estamos ahí, si bien disculpen, si bien esto, digamos, lo vamos a, los invito, bueno, a leer, digamos, y van a trabajar con temas, sobre estos temas, con las profesoras de trabajos prácticos el próximo lunes, ¿no es cierto? El capítulo 1 de la ciencia política, de Julio Pinto y compiladores, de la página 23, y vamos a continuar, ¿no es cierto?, hasta la página 132 aproximadamente. Y luego también en el manual, digamos, de ciencia política, ¿no?, de Juan Manuel Abal Medina, el capítulo 1 que les he subido, desde la página, les vuelvo a reiterar, desde la página 31, ¿no?, hasta aproximadamente la página 89, bueno, porque la otra es sobre el tema sobre la historia y todo de la disciplina de ciencia política en Argentina, que no atañe tanto. Bueno, lo que hace la filosofía política normativa, también tenemos lo que es la tradición marxista, la filosofía social crítica, el debate sobre el tema del poder, ¿no? Por un lado, ahí tenemos también autores como Michel Foucault, en lo que hace la tradición liberal, la de John Rawls, y la influencia también del feminismo, entre otros. En lo que hace la tradición marxista, disculpen, ¿no?, como un conjunto de doctrinas políticas, filosóficas, ¿no? Ustedes ya deben haber hablado, digamos, deben haber en sociología han tenido esta materia, digamos, esta asignatura, y han trabajado sobre el tema de lo que es este filósofo y la idea de la llamada lucha de clases, ¿no? El tema de cómo ha contribuido, digamos, a los campos de la sociología, de la economía, la historia, este análisis de las clases, cómo se han ido constituyendo, digamos, en la historia, y cómo la política va a asumir un rol, digamos, subsidiario, derivado de todas estas relaciones sociales de producción, ¿no? Y la competencia política como un reflejo de la competencia entre las clases sociales, y cómo el Estado estaba representado, digamos, por los asuntos de la clase burguesa, ¿no? La lucha de clases, en realidad, es la lucha de los sectores obreros con los sectores burgueses, o los dueños del poder, en este caso, dueños de la industria, de las fábricas y todo eso, ¿no? El postmarxismo, que viene, digamos, de la corriente también en Argentina del politólogo Laclau, ¿no? Y cómo, digamos, tiene, digamos, una visión también discursiva en lo que hace a un estudio de la hegemonía, disculpen, del populismo, se me seca la boca, en lo que hace al estudio de la hegemonía del populismo, ¿no?, desde un enfoque que discute obviamente la teoría marxista, sigue esas líneas y esos correlatos a través del surgimiento de los populismos en América Latina, a través de una articulación de una pluralidad de demandas populares. Y para Laclau, lo que distingue al populismo es que una parte de la totalidad de los miembros de esa comunidad del pueblo aspira a ser concebido como la única totalidad legítima. En su libro de La razón populista, entonces él le da una vaguedad e imprecisión al término realmente populista,
¿no? Populismo como un componente esencial del mismo, ¿no? En tanto opera a partir de una realidad social, una realidad que es contingente, que es heterogénea, ¿no? Que es variable. Hay mucho para hablar sobre esto, pero bueno, estamos con los tiempos. Y qué decir también sobre la filosofía actual, la crítica, el debate sobre el tema del poder, ¿no? Sobre la acción comunicativa, la de Habermas, ¿no es cierto? Y sobre también el tema de que, bueno, Habermas supone un proceso colectivo de deliberación, ¿no? Para llegar, digamos, a un consenso racional entre individuos sobre lo que es verdadero o justo en un determinado contexto, ¿no? Foucault, a su vez, que analiza las relaciones de poder, ¿no? Como impregnan, digamos, a toda estructura, este cuerpo, este colectivo social, en todas las acciones de los individuos, ¿no? Que van a interaccionar los unos con otros y limitan las acciones de los segundos, ¿no? Mientras Habermas intenta eliminar el poder, ¿no? Subvirtiendo la esfera política pública, Foucault le resulta importante analizar, digamos, estos microfundamentos, esta microsociología, ¿no? Del poder para poder entender los fenómenos políticos. La tradición liberal también de John Rawls, de Nozick en los Estados Unidos, que estaban preocupados por temas como la libertad, por la justicia. John Rawls, que representa la tradición igualitaria, ¿no? Cómo se desarrolla esa concepción de justicia de tipo contractualista, basada en la idea de imparcialidad, ¿no? El acuerdo original, un contrato entre individuos situados en una posición de igualdad, ¿no? A partir del cual surgen los principios de justicia, que van a regir la estructura de la sociedad. Por otro lado, Nozick, representante de la tradición libertaria, ¿no? En que la libertad radica en un valor fundamental. La concepción de justicia a su vez es retributiva y es el Estado quien debe desarrollar funciones mínimas, como asegurar, por ejemplo, el intercambio entre las personas, ¿no? Sin intervenir en esto. Bueno, son teorías, digamos, que acontecen a las teorías del siglo XX, los años 70, los años 80. La influencia del feminismo también, como una ideología, un conjunto de movimientos políticos, culturales y económicos. Durante esos años también surgen, digamos, los nuevos movimientos sociales, digamos, en el mundo y en América Latina, ¿no? Y a partir de allí, diferentes movimientos políticos, no solamente los medioambientalistas, los movimientos por los derechos civiles, sino también los movimientos feministas, entre otros movimientos. Entonces surgen a partir de la crítica de la dicotomía entre lo público y entre lo privado, ¿no? Bien, esta perspectiva feminista que plantea la necesidad de pasar de una ciudadanía universal a una ciudadanía de grupos. Y muy interesante también esta influencia del feminismo en lo que hace a la teoría política contemporánea. Y otras áreas también, para ir cerrando, de la ciencia política, la administración pública, en lo que hace a modelos de administración, en lo que hace a toma de decisiones, las relaciones internacionales, en lo que hace a las estructuras de las instituciones, las acciones del Estado en el contexto internacional, nuevos modelos también de administración pública, ¿no? El ámbito de estudio de la administración pública, el modelo de administración tradicional, el modelo de la nueva gestión pública que se va a dar a fines del siglo XX, nuevas reformas en el sector público, ¿no? Más allá de lo que eran las viejas administraciones tradicionales, ¿no? Basadas en la teoría de la burocracia de Max Weber, ¿no? Más sólidas, estas por supuesto un poco más flexibles, ¿no? Que implican también transformaciones en las relaciones entre el gobierno y la sociedad. Y modelos de administración pública, burocracia, nueva gestión pública, gobernanza, ¿no? Oscar Oslak, digamos, politólogo que ha trabajado muy de cerca, digamos, las reformas del Estado, reformas en lo que hace a primera generación, reformas en lo que hace a segunda generación, en lo que hace a primera privatización, terciarización de servicios, descentralización, desregulación, en lo que hace a reforma, todo esto ya lo vamos a ver cuando veamos y avancemos sobre el tema del Estado, mejora en la gestión, reestructuración del aparato administrativo, ¿no? Y la crisis de un modelo burocrático tradicional, ¿no? Que lleva a varios estados a plantear alternativas, y esa es la gobernanza de administración basada en la lógica del mercado, ¿no? La gobernanza como un tipo de administración pública caracterizado por la cooperación vertical y horizontal, interorganizacional e interjurisdiccional. Modelos de administración pública que a su vez evidencian tres formas distintas de coordinación. Los niveles jerárquicos, los verticalistas en este caso, los modelos concentrados en lo que es el mercado, los mercados, y lo sinérgico, digamos que son las redes, ¿no? En lo que hace estos modelos de administración pública, tenemos entonces un modelo burocrático tradicional, un modelo de nueva gestión pública y un modelo de gobernanza. Forma de coordinación, para el primero la jerarquía, para el segundo el tema de la concentración del capital en el mercado y para el tercero las redes asociativas. La base de interacción en el primero es la autoridad, en el segundo es la competencia y en el tercero es la cooperación. Mientras que el principio vector fundamental es la legalidad en el burocrático tradicional, la eficiencia de la nueva gestión pública y la participación en el modelo de gobernanza. Seguimos en lo que hace al ámbito de las relaciones internacionales y a los realismo clásico y a la interdependencia compleja también, ¿no? Bueno, en lo que hace al principal unidad de análisis, que es el Estado, ¿no? En lo que hace a la interdependencia compleja, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, en lo que hace al tipo de conducta, si hablamos de un realismo clásico, es la maximización del poder a través del uso de la fuerza. Si hablamos de una interdependencia compleja, el tema de la cooperación. El
objetivo, a su vez, es la seguridad nacional, que garantiza la supervivencia para las doctrinas vinculadas con el realismo. Para la interdependencia es la seguridad nacional, que deja de ser dominante y surgen otros objetivos económicos y sociales. Bien, bueno, las ciencias que hoy están muy relacionadas a cuestiones políticas, ¿no? Dijimos la sociología política, la historia política, la economía política, la filosofía política, la estadística social, la psicología social, la ciencia jurídica, y ahí está el quid de la cuestión, el derecho político principalmente, el derecho administrativo, derecho constitucional, derecho internacional público, entre otras ciencias como la ciencia de la comunicación, el periodismo político y otras tantas ciencias, ¿no? Que se van a ir complementando en todo lo que acontece a esta disciplina que es la ciencia política. Bueno, por mi parte hasta acá llegamos. Muchas gracias, ¿no? Por la participación, por los aportes.